Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, muy buenas tardes para México y ya casi noches en Madrid. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Félix García Hernán, de quien hemos estado leyendo en las últimas semanas su novela Pastores del Mal. Félix, bienvenido. Albert nos leerá una pequeña semblanza y a continuación, pues, si nos quieres platicar algo de tu libro y pasaremos a a las preguntas. Félix, muchas gracias y bienvenido. Para mí es un auténtico privilegio estar con vosotros, estar con un país que, como os he comentado antes en privado, amo tanto y del que tengo tan buenos recuerdos, y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, para lo que queráis. Muchas gracias. Albert, adelante. Claro que sí. Muy buenos días, tardes, amigos de Recomienda un buen libro. Félix García Hernán es hotelero de profesión. Ha dirigido en Madrid establecimientos como el Hotel Urban, el Villarreal o el Only You. Pastores del Mal es la segunda novela que publica en Al Revés Editorial. La anterior, Cava dos fosas, en el año 2020, recibió una entusiasta acogida por parte de público y crítica y resultó finalista al Premio Negra Inmortal a la mejor novela negra en español, por ser uno de esos libros donde la mano del autor hace que sea muy fácil de leer, pero difícil de olvidar. A3 Media ha comprado los derechos de esa novela para la producción de un film que será dirigido por David Pérez Áñedo, cuya película Anne obtuvo 3 premios Goya. En 2020, Félix García Hernán obtuvo el premio Estandarte al autor Revelación del Año por su espectacular potencia narrativa, que brinda una trama adictiva donde las páginas parecen fotogramas y los capítulos secuencias. El jurado también destacó que Javier Gallardo, el comisionario protagonista de sus obras, es un personaje cuidadosamente construido, complejo, de múltiples aristas, con un singular magnetismo que nos hace recordar otros comisarios de éxito del panorama literario. Los derechos audiovisuales de Pastores del Mal han sido adquiridos por Atlantia Media para otra próxima producción cinematográfica. Y bien, pues aquí estamos justamente para comenzar a platicar de lo que viene siendo esta novela que leímos aquí en Recomiéndame un buen libro, Pastores del Mal. Félix, no sé si ya antes de comenzar me gustas platicar un poquito de tu novela y ya después nos vamos con la serie de preguntas con todos los que te leímos. Bueno, pues Pastores del Mal realmente es mi quinta novela, aunque es la segunda que he publicado con Al Revés. Antes hay 3 novelas, pero bueno, que las autopubliqué y que se van a reeditar otra vez, ¿no? Yo sabía dónde me metía y sabía que era un tema muy, muy espinoso. Y mi mayor preocupación cuando estaba escribiendo era que quizás el lector, vosotros, sufrierais más por lo que no digo, por lo que doy a entender, que por lo que digo. El riesgo de que el lector se le cayera la novela de las manos era muy grande. De hecho, cuando terminé la novela, tuve un ramalazo de guardar la novela en un cajón y olvidarme de ella, sabiendo lo complicado que era. Pero yo creo que los que escribimos novela negra tenemos una obligación con la sociedad, y es dibujar un poco esa sociedad, cuáles son los rincones más oscuros de esa sociedad y exponerlos a la vista. Para Pastores estuve durante un periodo largo de tiempo entrevistándome con psicólogos, con cuidadores, con víctimas, con policías, y hubo algo que me llamó muchísimo la atención, y es que al final, detrás de esta trama tan horrorosa como es el abuso infantil, lo que hay es lo que se encuentra detrás de todos estos problemas, como la prostitución, el tráfico de armas, etcétera, que es el dinero, el asqueroso dinero. Y la verdad que me sorprendió bastante y decidí encauzar la novela por ahí, buscar qué es lo que había detrás y saber quién estaba detrás de esos abusadores o de esa desgracia que detrás de las imágenes de un niño interactuando con un adulto que está viendo un pedófilo o un pederasta en un ordenador de Ohio, normalmente puede haber unos familiares que han vendido esas imágenes, por muy duro que parezca. Creo que el mismo Javier Gallardo expresa lo que yo siento cuando está acabando la novela. Vosotros la habéis leído todas, con lo cual puedo hacer spoilers sin problemas. Pregunto. Sin problemas. Javier Gallardo al final resulta asqueado, ¿no?, de todo lo que está viendo y de todo lo que ha descubierto. Y yo quería que el lector viajara conmigo en ese descubrimiento, siempre y cuando, que aunque sea ficción,
pues todos podemos imaginar que todo eso puede suceder. De hecho, la novela la terminé hace 3 años y para mi sorpresa, hace 6 meses salió una noticia en el New York Times de que el obispo de la diócesis de Brooklyn había sido acusado de pederastia, que como sabéis es uno de los personajes claves de la novela. Y bueno, pues oye, estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis preguntar y deciros. Muy bien, pues empezamos la ronda de preguntas. Jenny, por favor, adelante. Gracias, Víctor. Pues buenas tardes allá para España, Félix. De verdad qué gustazo. Una novela que disfruté mucho, que al principio me dejaste así como que ¿por qué nos dice quiénes son los culpables, no? Pero no, qué manera de contarnos esta investigación tan profunda. Y como bien decías, ¿no? El encontrar, porque yo creo que también me sentí igual, de repente ya asqueada, con la frustración de no poder, pues de saber que muchas cosas son reales, ¿no? Que realmente suceden. Y sí, esta manera en como dices, como los padres, ¿no? Son los que permiten todo esto, como papá y mamá, el que por unos euros pueden aceptar lo que sea. Me gustó mucho tu historia, la manera en cómo la narras, me gustó el cómo nos vas llevando, nos vas adelantando en toda la historia. Y yo quería preguntarte, ¿por qué empezar con los culpables? Esa es una buena pregunta, Jenny. Primero, darte las gracias por la reseña que has colgado en Goodreads. Te lo agradezco Gracias mucho. a ti. No sé si estabas antes cuando he comentado que es muy importante para nosotros saber que tenemos la confianza y el apoyo vuestro. Bien, tú eres muy joven, pero no sé si hay aquí alguno mayor que hace tiempo, hace años, veía la serie Colombo, en la que a los 2 minutos se sabía quién era el culpable. Yo he decidido que en mis novelas pase esto, o sea, que se sepa desde el principio quién es el culpable, porque quiero quitarle al lector ese problema de encima, por un lado. Y por otro lado, tienes que ser un auténtico maestro para no hacer trampas al solitario. Es muy sencillo cuando conducir al lector por una vereda y de buenas a primeras que aparezca alguien que como una especie de deus ex machina y que el culpable vaya por otro lado. Tienes que ser una Agatha Christie o un Simenón para hacerlo así. A lo mejor yo tampoco me considero dotado para ello, pero para mí es mucho más importante que los lectores sepan o estén pendientes de cómo se va a descubrir la trama, cómo Javier Gallardo va a descubrir a los culpables o cómo los va a encontrar, ¿no? Que en este caso además me resultaba bastante complicado encontrar una solución que sobre todo que resultara creíble para el lector, porque en la novela negra, a diferencia que en el resto de los géneros literarios, la credibilidad es clave. Si el lector no se cree lo que está leyendo, deja la novela de inmediato. Entonces ya te digo, es una especie de seña de identidad de mis novelas, que el lector va a saber siempre más que nadie, siempre va a ir por delante de los personajes e incluso del autor. De hecho, yo escribo sin escaleta, tengo una ligera idea de cómo va a terminar la novela, pero tampoco lo sé, porque pienso que la mejor solución para que el lector no sepa cómo va a acabar es que el autor tampoco lo sepa. No, es una manera muy buena de narrar, de verdad. Muchas gracias, disfruté mucho la lectura y te agradezco. Y voy a leer el otro libro también. Sí, yo creo que acaba 2 cosas el libro anterior. A mí es un libro que me gusta mucho. Es un libro que además el guión lo ha terminado ya David Pérez Sañudo, que es un grandísimo director, es una de las grandes promesas del cine español. Narra el principio, todos que habéis leído la novela, narra el principio de Javier Gallardo en la policía, con algo que ocurrió hace 30 años y algo que ocurre 30 años después con Raúl Olaya. Y las 2 historias se van buscando hasta que se encuentran. Gracias. Muchísimas gracias, Jenny. Muchas gracias. Muy bien, Marién, adelante. ¿Qué tal, Félix? También a mí me pasó que empecé la novela y no pude parar. Es así que te atrapa y sigues y sigues. Y justamente hoy en la mañana le comentaba a Juana Inés, nosotros trabajamos en una escuela, veníamos para acá y le digo, es que se me hace como la serie de Columbo, que ya sabías, pero justo hoy en la mañana se lo había dicho.
y se me hace muy interesante la manera en que vas tejiendo todo para saber cómo lo van a descubrir, porque nosotros ya lo sabemos, pero ellos cómo lo van a hacer, y hay una serie de peligros que tienen que ir sorteando. Entonces, mi pregunta es, Félix, ¿cómo haces la trama? ¿Pones papelitos? ¿Cómo armas esta historia que de verdad parece una película? Bueno, aquí por hacer la broma, digamos que yo como he vivido siempre del cuento, al fin y al cabo trabajaba en hostelería, decidí profesionalizarlo, ¿no? Hace unos años, ¿no? Pero la verdad es que no, como comentaba, no tengo escaleta, está todo en la cabeza. Quizá tengo en un documento de Word apuntado sobre todo nombres y descripciones, o sea, para no decir que este personaje tiene los ojos azules y luego ponerlo que los tiene verdes, ¿no? Entonces, procuro ir haciéndolo así. Y respecto a la trama, me preocupa muchísimo que el lector, cuando haya acabado un capítulo, sienta la necesidad de empezar el siguiente. También, quizá por deformación profesional, en mi profesión siempre intentaba adelantarme a saber qué es lo que quería el cliente. En este caso lo que intento es adelantarme a saber qué es lo que desea el lector. Ojo, que hay muchas veces que no le puedo dar lo que desea. Si leéis más novelas mías lo veréis. Hay veces que no te queda más remedio. De hecho, hay un personaje al que adoro y que participa en la novela anterior, que es el padre Stanis, que lo recordaréis todos los que habéis leído la novela, que es el curilla catalán que le ayuda, pero a mitad de la novela ya el personaje no tenía recorrido y la novela necesitaba un chute de adrenalina, necesitaba que el lector, por un lado, se despertara y tirara para adelante y sobre todo crear el suficiente motivo para que Javier Gallardo y Raúl Olaya decidan jugarse su dinero y jugarse la vida y jugarse su trabajo e irse a buscar al culpable a Estados Unidos. Muchas gracias, Félix. Nada, oye, muchísimas gracias también a ti por reseñarme en Goodreads, que lo he leído. Me ha hecho mucha ilusión. Gracias. Voy a hacer una pregunta de Silvia Rocha, otra compañera que no nos pudo acompañar porque está en su trabajo y tenía alguna junta. Dice, mi pregunta, ¿por qué si la muerte de Oriol no estaba planeada, sino fue un accidente? Ya 2 días antes habían contactado a la asistente colombiana para conseguir el rosario e intercambiarlo por el libro. ¿O cómo? ¿Ya estaban investigando? ¿Pensaban culparlo de algo? Sí, sabían que el doctor... Sí, esa es una buena pregunta, es una pregunta de lector de novela negra. Está muy rebuscada y de hecho la he tenido que pensar. Gracias, Silvia, pues si me oyes después, y también gracias por reseñarme porque he leído tu reseña. Una buena pregunta. Antes de la muerte del niño, de hecho, le cargan al cadáver al padre Isun, porque ya sabían que el padre Isun iba detrás de ellos. Y sobre todo, porque él, como ya habría hablado con el director del colegio y había demostrado su preocupación, y sobre todo se había confesado, y el del confesionario estaban grabando todo lo que hablaba con su confesor, y ya le tenían localizado. Por eso estaban ya preparando cómo le podían desactivar y sacar del terreno de juego al padre Isun para que dejase de ser un obstáculo, porque sabían a través del confesor y a través de las grabaciones todos los conocimientos que tenían. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí, permítame, perdón, Víctor, nada más para comentar que gracias a Silvia Rocha fue que estamos leyéndote, porque fue la propuesta de ella para que te tuviéramos aquí en Recomiéndame un buen libro. Pues gracias de nuevo, Silvia, muy agradecido. Espero poderte conocer personalmente próximamente. Muy bien. Juana Inés, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches para ti, Félix. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás? Bien, mi género favorito es la novela negra. Solo la escucho porque no tengo mucho tiempo de leer. Sin embargo, esta la estoy leyendo. Ah, qué bien. O sea, la estoy leyendo porque no puedes dejar, o sea, no puedes soltar el libro. O sea, es impactante la manera como manejas toda la historia, estás en tensión continua. Excelente, excelente por ahí. Por el tema es muy doloroso. Yo trabajo en una escuela
fundada por una congregación religiosa, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Y mira, es tan triste que los que están puestos para cuidar sean los protagonistas y los ejecutores, y que además lo que más me dolió fue la justificación religiosa de decir, les estamos dando una ayuda, los estamos ayudando, es casi una obra de caridad. Eso es muy doloroso, qué terrible somos los seres humanos, ¿no? Pero que haya una justificación religiosa de ese tamaño. Mi pregunta es, ¿de dónde obtienes esa conclusión o esa información? ¿De dónde salió esa justificación que da el obispo? Bueno, Juana, muchísimas gracias por estar aquí y por tu pregunta. Lo primero, sé que estás en una escuela religiosa. Todos los que habéis leído la novela, y además sois muy inteligentes todos, os habéis dado cuenta que no es en absoluto una novela en contra de la Iglesia. Es una novela en contra de los que abusan de los niños. Sí. Le hace, normalmente los que abusan de los niños son los que los tienen más cerca. Yo he sido seminarista. Yo no he sufrido ningún abuso, tengo que decirlo, para nada. Veía cosas que me extrañaban, pero luego posteriormente en toda la labor de investigación estuve hablando con esos niños o que hace años fueron abusados, con esos psicólogos, con policías, y la explicación que da el obispo, que la quise plasmar así, el obispo y el socio que tiene en Nueva York, ¿no? Siempre el género humano necesita autojustificarse. Entonces ellos dicen, no, bueno, si les estamos pagando y les hacemos vivir mejor de lo que tienen ahora. Para ellos no lo entienden, ellos siguen pensando, el abusador sigue pensando que un niño de 10 años abusa de él y punto. Pero al niño de 10 años lo que tiene dentro es una bomba de relojería que le va a estallar dentro de 15 o dentro de 20 y le va a hacer infeliz para siempre. Porque le han robado lo más importante que tenemos, que es la inocencia. La inocencia de cuando tenemos 7, 8, 10, 12, 14 años, que luego de buenas a primeras la perdemos y ya no la volvemos a recuperar. Y si encima ves que ese periodo, que son los recuerdos, que es el paraíso del que piensas que nunca te van a echar, está vacío porque algún desalmado te lo ha robado, entonces es cuando te hacen un desgraciado para siempre. Gracias, muchas gracias, Félix. Claro, excelente. A ti, muchísimas gracias y gracias por verla. Gracias. Melissa, adelante con tu pregunta. Muchas gracias, Víctor. Félix, un placer conocerte. Y si tu novela, como creo que todos te vamos a seguir echando flores porque magnífica, yo la recomiendo ahora a todos los que me empiezan a pedir recomendaciones de, oye, ¿sabes? De Pastores del Mar. Así Muchas que yo gracias. también voy a leer ya sé el resto de tus dónde tengo que novelas. enviar el otro jamón. Ya sé dónde tengo que enviar el otro jamón de jamón. Y gracias por tu reseña en Goodreads, que también la he leído. No te preocupes. Yo estoy tengo mucha curiosidad de saber cómo, si no tienes una escaleta, si te guías más bien como lo que le llaman como un autor de brújula, o sea, que tienes más o menos idea de dónde vas a terminar y vas dejando que te lleven los personajes y la historia. ¿Cómo defines, por ejemplo, la ruta que sigue en la investigación Javier y Raúl? O sea, ¿cómo defines, pues ahora voy a hacer que se vayan para acá, o voy a hacer que se vayan para acá, o voy a ver que hablen con alguien que está, y los mueves en diferentes continentes? ¿Cómo defines las rutas que vas a seguir? ¿Sigues según la investigación que vas tú pensando? ¿Es algo que se te va ocurriendo? ¿Cómo es que tú vas definiendo el camino de la investigación? Te lo van marcando los personajes. No quiero parecer poético, pero según vas escribiendo, si tú tienes una idea, para mí lo más complicado es el escenario. O sea, ¿qué es el escenario? El escenario es crear dónde se va a desarrollar todo. Es como un director de cine que tiene que diseñar dónde van a ir, dónde van a poner a sus personajes, dónde van a estar, dónde se va a hacer la película, qué va a necesitar de producción. O sea, todo eso lo tienes que ir recopilando durante meses anteriores. Y todo eso yo lo llevo en la cabeza.
Cuidado, hay muchos autores que lo llevan de otra forma y a mí me parece perfecto, ojalá lo pudiera yo llevar así, seguramente me quitaba muchos quebraderos de la cabeza, entre otras cosas porque eso de levantarse a las 4 de la madrugada cuando tienes una idea e irte rápidamente a escribirla para que no se te olvide, pues es como que no es muy así. Pero luego lo que te estaba comentando de una manera quizás un poco esotérica, que los personajes se van guiando, pero es cierto, los personajes tienen voz propia. Tú creas los personajes y en el proceso de escritura, seguro que vosotros también estáis escribiendo y algunos de vosotros sois escritores, lo habréis notado, ¿no? Como el personaje te va guiando. O sea, tú estás escribiendo, decía, creo que era Picasso, que ojalá que el talento me llegue cuando esté trabajando. O sea, siempre te llega cuando estás escribiendo, ¿no? Y cuando estás escribiendo, la historia ya va surgiendo y se va creando en tu cabeza. Bien, es verdad que durante ese proceso de creación, que a unos les dura más, a otros les dura menos, el mío oscila entre 3, 4, 5 meses, no estoy para nada. Estoy metido en ello y demás. A mi esposa la pobre no la hago ni caso, pero bueno, como ya me conoce, ya voy por la 6ª novela, ya me va aguantando un poco. Y además recuerdo que la primera novela que escribí, Tras el telón, que se reeditará próximamente porque es una novela que me gusta mucho, es El rapto de una primadona en un teatro de la Ópera de Madrid. Recuerdo que yo empecé escribiendo una historia de amor que tenía en la cabeza y que era muy romántica, de dos personas que se conocen, que uno es el director del Teatro Real, y resulta que cuando me di cuenta, los personajes habían abordado el barco y se habían hecho con la novela, y la novela había pasado a ser un thriller. Yo creo que por la noche se reunían y decían, oye, este es nuevo, este no se entera, vamos a hacer lo que queramos porque este no se va a enterar mucho de lo que hacemos. Luego quizá lo más complicado es empezar a domarlos, cuando ya a partir de la 2ª, 3ª novela, que ya sabes que tienes que tener un curso con ellos, porque ellos quieren ser una cosa y tú les tienes que obligar a ser otra. Pero contestando a tu pregunta, no tengo una pizarra donde voy poniendo post-it y demás, sino unos ligeros apuntes, sobre todo, como comentaba antes, para que no se me olviden el color de los ojos de la protagonista, ¿no? El resto pues va surgiendo en la cabeza. El día que se me vaya, pues no irá. Luego bien, es verdad que esto se lo digo sobre todo a los que me preguntan porque empiezan a escribir. Dicen, no, ya he terminado mi novela. No, la novela no termina nunca, como muy bien sabéis. Cuando has terminado de escribir, lo que tienes es un borrador, no tienes nada más, no tienes una novela. Después del borrador empieza el trabajo real, que es empezar a cuadrar todo, ver todos los errores que hay. Luego tienes que trabajar con un editor que te va corrigiendo. Yo tengo la suerte de tener una gran editora y la que donde estás viendo todos los problemas. O sea, el proceso es muy largo, pero quizás lo peor de todo, o lo más bonito de todo, en el fondo, son estos 3, 4 meses de creación auténtica, que es donde va surgiendo todo. Luego tengo la tremenda suerte. A mí me cuesta mucho empezar a escribir. Soy un experto auténtico en buscar excusas para ponerme delante del ordenador y coger el documento de Word y empezar a escribir. Tengo 40.000 excusas. Tengo que leer el correo, tengo que ver qué pasa con el Real Madrid si ganó anoche, tengo que ver el tiempo que va a hacer mañana, si mi reserva para el golf está correcta. Tengo 50.000 excusas para no ponerme. Y me cuesta mucho ponerme, pero tengo la tremenda suerte, la gran suerte que cuando escribo la primera palabra, el resto sale. Y sobre todo lo que he escrito me vale. Muchas gracias, Félix. Pues la verdad es que es increíble para todo lo que creas, nada más así, empezando con la primera palabra y teniendo como tus personajes. Te felicito y pues te seguiremos leyendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu presencia y por tus palabras. Gracias. Juan, adelante. Hola, ¿qué tal? Félix, pues un gusto que estés aquí con nosotros, súper agradecido con Silvia, que aunque no esté ahorita con nosotros, pues híjole, esta propuesta de lectura es extraordinaria. Debo de confesar que no me llamaba mucho la atención, o sea, no sé qué pasaba con la portada, no sé qué pasaba con el título, como que no. Y además estaba en casa de mi abuela y cómo le voy a decir a mi abuela que estoy leyendo Pastores del Mal, ¿no? Siendo que mi abuela es muy religiosa y demás. Apenas ayer me enteré que hay una primera parte, bueno, que retomas a uno de estos, ya lo mencionas hace un momento, de estos protagonistas, lo tienes en una novela previa. La verdad es que lo voy a leer, no sé cómo vaya a ser la experiencia de haber comenzado al revés. Ahora ya sé que se muere el sacerdote y ya voy a tener en la mente, híjole,
le espera un final triste. Bueno, mi pregunta va en precisamente si algún sacerdote te ha cuestionado o si en algún momento la iglesia trató de censurarte o cómo han recibido por allá en España la novela. O sea, el título es Pastores del Mal, pues yo creo que mucha gente ha de estar impresionada, así como si yo le dijera a mi abuela lo que estoy leyendo, híjole, se espanta. Bueno, Juan, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero ya decirte y decir al resto de la audiencia que todas mis novelas son autoconclusivas. Es decir, todas las novelas se pueden leer independientemente. Que lo suyo es leerlas en orden, pero no es necesario y lo vas a ver si como estás comentando, y además me encantaría que lo hicieras o que lo hicierais, leáis Cava dos Fosas. Cava dos Fosas es una novela a la que yo le tengo un cariño tremendo, porque fue la primera novela que realmente me ha dado a conocer, porque fue finalista del Premio Negro Inmortal, porque ganó el premio al escritor Revelación, etcétera. Y yo la tengo mucho cariño, porque además es que ya lo veréis, es la historia de los tres mosqueteros que deciden irse a Londres a recuperar las joyas de la reina. Es una forma de hablar. Respecto a la primera parte de tu exposición, te digo que no hay ningún problema, se puede leer independientemente. El curilla, el padre Stanis sale en la primera novela, pero no tiene peso en ella, o sea que no es importante, ¿no? Se pueden leer perfectamente todas. De hecho, Delfines de Plata, que es la novela que se ha grabado para el cine ahora que se ha rodado, va a hacer una reedición. Es un atentado yihadista en un hotel de Madrid. La única novela que tengo de hoteles. Yo como hotelero sabía que tenía que escribir una novela de hoteles, pero me he negado a escribir más. Y concluyendo con este tema, no os preocupéis porque son totalmente autoconclusivas. Me molesta a mí mucho como lector o como espectador de las series de ahora, estar viendo una serie y que en el capítulo 9 termine y resulta que no haya acabado y que tengas que esperar un año a que decidan a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces yo he decidido que mis novelas tienen que ser así, ¿no? Eso es la primera parte de la pregunta. La segunda, no he tenido ningún problema. De hecho, mañana a las 10 de la mañana tengo una entrevista en la COPE. Me parece que sabéis que la COPE es la emisora de la Comisión de los Obispos de España. O sea, es absolutamente religiosa. Al principio puede asustar, lo que me dices de tu abuela es normal, que vea Pastores del Mal y todo eso. El tema es un tema tremendo, pero para nada, y me repito lo que he dicho antes, es una novela en contra de la Iglesia. De hecho, no hago ningún spoiler, como hemos comentado antes, pero el personaje, que es el cura, el personaje principal, es inocente. O sea, le están cargando a ellos. Al fin y al cabo, estos personajes que están cerca de los niños, me da lo mismo que sean sacerdotes o que sean esto de los Boy Scouts o que sean de cualquiera entrenadores de fútbol o de gimnasia, como habéis visto los casos que ha habido en Estados Unidos y demás, lo que están haciendo es aprovecharse de esas criaturas porque son las más indefensas, y sobre todo, y eso a mí me lo ha comentado alguno de los niños, ahora ya mayores, pero que fueron abusados. Cuando a ellos les ocurría, les pasaba al principio, les pasaba lo que le pasaba al obispo Dawkins, ¿no? Que se sentían orgullosos de que el ser superior, porque cuando tienes 10 años y estás en un colegio, el ser superior que lleva una sotana y es el que marca los tiempos, te señala con un dedo y te dice, no, tú eres el que vas a estar a mi lado, te sientes, ganas prestigio delante de tus compañeros y de todo esto, ¿no? Ellos además son muy inteligentes. Todos estos depredadores sexuales son muy inteligentes y no entran a por la caza directamente, sino que van observando a ver a qué personas pueden entrar o a qué personas no pueden entrar, porque quizá cuando escribí esta novela hice un ejercicio de memoria de cuando yo estaba en el seminario y curiosamente las personas que yo vi que no tuvieron ninguna relación son las personas que seguramente eran más fuertes y que ellos veían que no podían entrar, que hubieran reaccionado de una manera no a lo que ellos quisieran, claro. Entonces, yo con la Iglesia no he tenido ningún problema, no he sido vetado en ningún programa, no he tenido algún lector en Gun Recurris ha dicho que se ha sentido dolido, pero lo ha hecho sentido dolido reconociendo la culpa que tienen algunos de los religiosos
en las cosas que han pasado. Pero aquí lo que hay que hacer es depurar y tener, y además es que tiene que haber tolerancia cero con estos temas. O sea, con una criatura de 12, 13, 14, 15 años, 10, tiene que haber tolerancia cero. O sea, no puede ser. A la más mínima hay que apartarlo de inmediato y tomar las medidas correctoras necesarias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Félix, y pues te vamos a A ti, seguir Juan. leyendo. Y dile a tu abuela que lea la novela, que no hay ningún problema, ¿eh? que no se va a asustar. Bueno, tú lo sabes que la has leído. Sí, que eres un no, chico inteligente. ya que la leí, ya perdí el temor. Es una novela espantosa por el tema que trata, pero muy bien escrita, es magistral. Muchas gracias, Muchísimas Félix. gracias, Juan. Te lo agradezco mucho. Gracias. Pati Lavín, adelante. Buenas tardes, hola Félix. Pues ya muchas de las preguntas que pensaba hacer ya las hicieron los compañeros y ya las he escuchado las respuestas. Quiero agradecerte, una gran novela, definitivamente. Sí hacía yo muchos corajes y sobre todo tu forma de narrarlo sin decirnos lo que les pasaba a los niños, dejándonos a nuestra perversa imaginación, que sí es perversa porque me imaginé cosas espantosas, y ver el descaro de estos psicópatas, lo que es el obispo y todos sus compinches, de justificarse ante el mal que hacían a los niños. Y yo recuerdo que mi papá, antes de que falleciera, nos dijo a mis hermanos y a mí que siempre tuviéramos cuidado con los sacerdotes, con nuestros nietos, que él nos había atrevido a decirlo cuando teníamos a nuestros hijos, pero que ahora se lo decía, que porque él había estado en el seminario, estuvo en el seminario muchos años, y que él había sido abusado por un sacerdote. Entonces, pues para nosotros fue como un golpe de agua fría. Mi papá Sí, tremendo, tremendo. Años. Tremendo. Tremendo, sí, tremendo. Pensé, pobre de mi papá, porque lo sacó hasta los 79 años de edad, ¿no? O sea, no, ya casi en el lecho de muerte. Y que nunca se atrevió porque, como tú dices, les robas esos años que son los bonitos de tu vida. A mí me encantó, a mí me gustaría, el final me gustó mucho, pero a mí me hubiera gustado que alguien de esos saber que sufrió y que le hicieron, o sea, mi mente también perversa y malvada me lleva a querer que a lo mejor saber qué tanto les hicieron en la cárcel, pues, para que exista la justicia divina, ¿no? Y pues también seguiré leyendo tus novelas, voy a buscar las que dijiste y en Goodreads hoy pondré los comentarios para que también tú los puedas ver. Te felicito muchísimo. Qué bueno que hablas de estos temas y que la sociedad los podamos leer para estar alertas. Todo el tiempo hay que estar alertas con estos psicópatas. Pues Pati, te agradezco mucho tus palabras, tu presencia. Expones algo muy curioso, ¿no? Y mira, os voy a contar algo que no suelo contar mucho en las charlas estas, pero que me encanta. Estamos se ha creado un ambiente muy bueno y me gustaría contarlo. La primera idea que tenía es que la novela no acabara así. O sea, yo la idea que tenía es que la novela acabara con el maldito obispo con una cerveza en la mano en el lago de Wisconsin, saboreando la cerveza y relamiéndose pensando en el niño que le iba a venir por la noche. Esa era la primera idea, porque la vida, querida Pati, es así. O sea, la vida es así y estoy escribiendo novela negra. Pero el tema era tan sumamente delicado y tan sumamente... Y ya había hecho sufrir demasiado al lector, que tenía que acabar de otra manera. Y además tenía que acabar con escarnio público. O sea, al obispo no bastaba con que lo detuvieran en su casa. Al obispo lo tenían que detener con luz y taquígrafos. Y tenían que tirarlo al suelo. Y se le tenían que romper las gafas. Y tenía que aparecer como tenía, o sea, como aparece al final, ¿no? Pero la primera idea era hacerlo así. Me di cuenta que no era posible, además en la editorial me lo comentaron, porque además corría el riesgo de que el lector se pensara que estaba abriendo la puerta para una segunda parte, que como he comentado antes, no es para nada mi idea de hacer, no creo que lo haga nunca. Pero es que la ficción supera la realidad. Os voy a contar una curiosidad que os va a hacer muchísima gracia. El general de los jesuitas,
que recibe a Javier Gallardo, porque lo tuvo de preceptor en el seminario de Alcalá de Henares, al principio era el Papa. Era el Papa actual, porque el Papa actual fue mi preceptor, el mío, cuando yo estaba en el seminario de Alcalá de Henares, porque la tercera probatura de los jesuitas la hizo en Alcalá de Henares, que es un pueblo cercano a Madrid, muy religioso, y yo lo tuve de preceptor. Y entonces, claro, yo, infeliz de mí, voy y meto al Papa de que Javier Gallardo coge el teléfono y llama al Papa. Y claro, me dicen que tú estás loco, ningún lector se va a creer de que Javier Gallardo pueda tener en su teléfono el número del Papa, ¿no? O sea, y le tuve que hacer un downgrading, como se dice ahora, y rebajarlo a general de los jesuitas para que no pareciera tan obvio, ¿no? Entonces, todo esto es un poco para decirte que la realidad supera muchísimas veces la ficción. Y en este caso, me temo que me he quedado corto, en este caso, en muchos de los temas. Me parece que eras tú la que me comentabas sobre lo que se podía sufrir, imaginando lo que podía pasar. Yo quería que lo que estaba pasando en el apartamento del sacerdote, concentrarlo en el blanco de los nudillos de Javier Gallardo cuando está apretando el volante. O sea, yo quería que vosotros, al visionar el blanco de los nudillos, supierais qué es lo que estaba pasando arriba. Sí lo visionamos, sí. Y creo que la realidad supera a la ficción, pero la imaginación puede superar la realidad, o quién sabe, porque no sabemos qué pasó, y tan triste destino para todos estos niños. Sí, todo eso, bueno, yo creo que se están tomando ya las medidas correctoras para que todo esto no vuelva, erradicarlo por completo, que sea lo mismo que pasa con el abuso de los hombres y las mujeres y demás, todo eso desaparezca, porque la libertad del individuo es lo más importante que hay, sobre todo desde que eres pequeño. Sí, que a mí también me encantaría que los papás que no van a ser papás, que no tuvieran hijos, o sea, como que Dios les mandara mejor que no pudieran tener hijos, porque estos padres son unos desgraciados. Entonces, hijo, que así como hay tanta gente que busca tener hijos, que ellos no los tengan. O sea, esa es como que mi petición al mundo, que los que van a ser, que no son padres, que no sean padres nunca. Pero claro, además, son los hijos. Además, los que somos padres, como en mi caso, que tengo un hijo ya mayor, que bueno, tiene 35 años, y cuando hablo con mi esposa seguimos diciendo el niño, ¿sabes? Con 35 años, y solo de pensar que le pueda pasar algo, es que se me abren las carnes. Pero Pati, el dinero lo mueve todo. El dinero es lo más podrido que hay, y por dinero se hace todo. Sí, Además, pero cuando un padre hace por dinero eso con su hijo, no debería de ser padre. Podría ser tío si quieres, lo que sea, pero esta padre. gente es muy inteligente. O sea, esta gente que hace esto es muy mala, pero es muy inteligente. Y van a por personas que están en exclusión, en riesgo de exclusión. Y gente desfavorecida. Y gente que es fácil coger a unos padres y decirles, mire, su hijo es tan guapo que le vamos a hacer anuncios de galletas. Y nos lo vamos a llevar y usted no entre. No hace falta que entre en el plató. Ya nos encargamos nosotros. Y al niño le compramos una PlayStation cada vez que venga. Y tal y cual. Y todo eso se crea, y lo que se está creando es una bomba y algo horroroso. Sí, es cierto, Félix. Y también sé que no hay que juzgar al pecador, sino el pecado, ¿no? Y contextualizarlo, pero de todas maneras, pues sí es inconcebible que un padre se preste este tipo de cosas con un hijo, porque primero las fotos, pero después llevarlo a la habitación y que el niño, porque me imagino que el niño después les dirá y callarlo y mantenerlo así por dinero para después jugarlo, o sea, es una aberración a la vida humana. Sí. Pero bueno, muchas gracias, Félix. Sí, Pati, pues quiero de todas formas decir que quería abrir un poco la puerta al perdón en el epílogo del libro, ¿no? Con el pedófilo arrepentido, que sabéis que es diferente a pederasta. Pederasta es el que interactúa con los niños y pedófilo es el que ve. Al pedófilo que le ofrecen dar el paso. Y entonces quise acabarlo con él, con abrir una puerta a la esperanza de que la gente puede cambiar, ¿no? Y arrepentirse. Y a lo mejor ese es el camino también, que la gente vea la auténtica aberración que está haciendo y acabe con ello. Porque y además, sí, lo ligaste magistralmente con los libros, o sea, lo hiciste de una forma exquisita, o sea, yo estaba pero wow, asombrada, y después efectivamente el perdón, dije, wow, no, esto va más allá de lo que hubiera yo pensado. Bueno, es que tuve mucha suerte de que la última novela de Charles Dickens fuera nuestro común amigo. O sea, que eso sí que es suerte.
la última novela de Charles Dickens sea nuestro común amigo y ligarlo un poco, y la verdad que, bueno, estoy muy contento de cómo terminó. Muchas gracias. Nada, gracias a ti, Pati. Gracias. Buenas tardes. Saverio, ¿desde dónde nos acompañas? Hola, ¿qué tal? Yo soy de España y bueno, pues yo conocí a Félix con Cava Dos Fosas, y ahí ya me di cuenta que iba a ser un autor que yo quería seguir porque me pareció una novela magistral. Y con esta segunda, Pastores del Mal, me sorprendió que la trama pasaba a estar en España a tener ya raíces internacionales, ¿no? Y que trataba un tema peliagudo, pero de una manera que no se centraba en el morbo, no se regodeaba en los aspectos oscuros, y eso me gustó mucho. Y después estoy pendiente ya de Días sin Sol, que he visto que trata sobre las víctimas en las crisis económicas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo eliges la temática de tus libros y qué labor de documentación haces para llevar a cabo esa temática? Bueno, lo primero, Saverio, darte las gracias por haber leído Días sin Sol, y darte las gracias por estar en España, porque así me va a costar menos mandarte el jamón, ¿sabes? Me alegra que hayas leído Cava Dos Fosas, porque habrás visto que hay bastante ligazón, pero que se pueden leer independientemente, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver una con otra. El personaje es el mismo, que es Javier Garellano y Saulo Olaya, pero el resto cambia. Contestando a tu pregunta de una manera un poco retórica, el primer consejo que me dieron es: escribe de lo que sepas. O sea, en todo lo que estoy haciendo, una de las ventajas de empezar a escribir a los 60 años es que tienes tantas vivencias, sobre todo si te has movido en un mundo como el mío, que era el mundo de los hoteles. Tienes tantas vivencias que las recuerdas, que las puedes ir plasmando. Todos estos viajes que estoy narrando es que he estado allí. O sea, es que yo era en el lago de Wisconsin, cuando yo tenía 17 años, 18, iba a los veranos a veranear con una familia americana y estaba haciendo esquí acuático con ellos en el lago de Wisconsin. Y porque Nueva York es innumerable las veces que he ido. Barcelona la conozco muy bien. Me resultaría complejo escribir de algo que no sé. Lógicamente me tengo que documentar de muchas cosas, ¿no? Y de muchos temas, pero procuro siempre llevarlo a mi terreno y escribir de lugares, sobre todo, y de temas en los que más o menos puedo tener unos conocimientos que me sirvan como cimiento para luego poder levantar la historia. De otro de los temas de lo que me hablas, de haber intentado evitar o que el lector en ningún momento se sintiera incómodo, para mí fue lo más importante de la novela. Lo mismo, tú has leído Cava Dos Fosas. En Cava Dos Fosas mi principal preocupación era que el lector no se perdiera por los flashbacks continuos que hay. En Pastores del Mal era que el lector sufriera, pero que en ningún momento dijera: tengo que cerrar el libro porque no aguanto con eso. Ocurre una cosa, me lo hicieron el otro día en una entrevista, que me preguntaban acerca de dónde está el tope, si es lícito escribir de lo que sea y tratar cualquier tema, por muy escabroso y por muy duro que sea. Vosotros sois personas que leéis mucho y muy cultas, me imagino que habéis leído 1793, o habéis leído la novela esta de Pierre Lemaitre, Irene, donde, bueno, hay un tema súper desagradable. Primero, Pierre Lemaitre es un maestro, ¿no? Pero tener al lector cautivo, yo pienso que a mí no me autoriza a escribir cosas que le pueda herir. Tengo que intentar calcular hasta qué punto le puedo hacer daño. Pero mucho cuidado, yo no sé cuál es el límite de ese lector. Entonces yo en ningún momento critico a que ningún otro autor lo haga, porque no hay nada peor que la autocensura, y si te estás censurando tú solo, ya estás poniendo puertas a donde no debes hacerlo, ¿no? Entonces eso también es peligroso. Es un tema muy complejo. En mi caso, que es lo que estamos hablando, yo intento no traspasar esa línea. Que en ningún momento os podáis sentir mal cuando lo veáis. Gracias. Gracias. Daniela, adelante. ¿Qué tal, Félix? Buenas tardes, buenas noches, me parece, allá en España. Mi comentario es, al inicio de la novela nos indicas que
los personajes es meramente ficción. Sin embargo, en el momento en que empezamos a ver toda la trama de los pastores del mal, a mí lo primero que me viene en la mente es que esos pastores del mal no tienen nada de ficción, que son muy reales por todos los casos que conocemos. Sin embargo, esos personajes de ficción, contrariamente, son los policías. ¿Por qué? Se me hace ahora muy extraño de esta manera contemporánea que existan ahora policías que estén buscando la justicia. En este caso, Javier y Raúl son dos policías que buscan a toda costa lograr la justicia. En la novela me llama la atención que ellos, sabiendo que se están enfrentando ante una sociedad criminal, toda esta red de corrupción de pederastas, inmediatamente van a tratar de matarlos. Nunca hay un soborno, nunca hay una manera de querer comprarlos. Entonces, creo que ahí hay una clara línea hacia donde nos quieres mostrar que tus personajes son más guiados hacia la justicia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo logran ellos derrotar ese miedo? Porque están viendo que hay muchas muertes, y qué les pesa también en la parte de la justicia, ¿no? Porque qué difícil para ellos permitir tener evidencias de lo que está pasando y luego al final, cuando se les escapa el obispo, etcétera, cómo se queda frustrado Javier. Entonces quisiera que nos platicaras acerca de ese concepto de justicia que tú englobas en los policías. Bien, muy buena pregunta, Daniela, muchas gracias. Son dos policías. Por un lado tenemos a Javier Gallardo. Javier Gallardo está ya en el ocaso, está en Pastores del Mal. Javier Gallardo tiene 50 y tantos años. Es un policía que de joven estudió psicología y que decide entrar en la policía para ayudar a cambiar la policía que había entonces en España, donde había un montón de ramalazos todavía de la época de Franco, totalitarios. Era una época en la que todavía aquí en España no sabíamos lo que iba a pasar, mirábamos con asombro todo lo que estaba pasando, no nos lo creíamos del todo. Os recuerdo que aquí estuvimos 40 años con una dictadura que no podías votar, o que no podías ver la película que querías o leer el libro que querías. Entonces Javier Gallardo se encuentra con una sociedad nueva y decide voluntariamente entrar en la policía para ayudar a cambiarla. Y no es el único, hay muchos policías que lo han hecho, y ahora mismo en España los cuerpos de seguridad están muy bien valorados por la sociedad, tanto el ejército como la policía están muy bien valorados en España. Es un policía típico también, que cree en la justicia. Y la pregunta que has hecho muy inteligentemente de por qué intentan directamente matarlos y no sobornarlos, es porque conocen el pasado de Javier Gallardo. Javier Gallardo es un policía mediático que ha actuado en muchos casos, en el caso que os he comentado de Tras el Telón, en Delfines de Plata, luego en Cava dos Fuerzas, que me ocurre otra cosa, lo que va a salir ahora día Sison también, y es un policía que es conocido y que saben que es insobornable. Raúl Olaya es un chico muy joven y le tuve que perfilar muy bien, Daniela, para hacerle creíble de que un chico joven se metiera en todos estos líos. Es un chico joven millonario, sus padres son unos empresarios de Logroño, y que se ha metido en la policía porque precisamente de joven un familiar suyo intentó abusar de él. De hecho, Javier Gallardo se lo pregunta en la novela: oye, ¿qué está pasando que te lo estás tomando por lo personal? Como decían en El Padrino, ¿no? Entonces, no tiene nada que perder Raúl Olaya. Raúl Olaya es joven, no se parece en nada a Javier Gallardo, solo en una cosa, en que Javier Gallardo todavía sigue creyendo en la justicia y Raúl Olaya sigue creyendo en los dioses. Sin embargo, Javier Gallardo le veo más tomando una copa de vino y escuchando a María Callas, mientras que Raúl Olaya está jugando al Call of Duty a su casa, ¿no? No tiene nada que ver. Y no actúan ni siquiera como Sherlock y Holmes. Son subordinados el uno del otro, pero uno llega donde no puede llegar el otro, ¿sabes? Entonces, tu pregunta concreta, que como siempre, tengo un problema y escalo demasiado. Una vez quise donar mis órganos y no me lo permitieron porque tenía la lengua desgastada por el uso y los oídos atrofiados, no haberlos usado jamás, ¿sabes? Entonces, intenté dejar bien clara la personalidad de cada uno, precisamente para que el lector entendiera por qué los quieren matar, ¿no? Por qué los quieren quitar del medio.
Una pregunta súper rápida, aprovechando, porque ahorita me causó la duda. Tú siendo una persona dedicada a la hotelería, mencionas en el libro que hay algo específico donde ellos están y que está la recepcionista y llegan al hotel y se presentan, ¿no? Que está el papá del niño y la otra persona en el cuarto, ¿no? Entonces mi duda es, si tú en el tiempo en que te dedicaste a la hotelería, llegaste, o sea, este episodio es algo que hayas vivido, que hayan visto ustedes, no sé, me surge la duda. Daniela, perdóname la boutade, te voy a decir, no lo hubiera permitido. O sea, sencillamente te lo digo, o sea, no lo hubiera permitido. Yo llevo, aunque ahora ya me dedico a asesorar a propietarios con los hoteles, pero yo he estado 52 años en esto, ¿sabes? Y he estado gestionando en la dirección 35. Yo no lo hubiera permitido. Si hubiera visto algo de esto, he visto otras cosas extrañas y tampoco las he permitido. ¿Sabes? Creo que hay, no sé, hay rayas por las que no se puede pasar, y esta seguramente la más gruesa, la más importante, ¿sabes? En este caso, además, utilicé mis conocimientos, retrotrayéndome a la pregunta anterior, utilicé mis conocimientos de hostelería para demostrar cómo Raúl entra en el programa informático del hotel y va uniendo, del Hotel Astoria de Valencia, y va uniendo datos hasta que descubre la relación del padre y del hijo. Es una novela compleja, ¿no? En que tengo que atarlo todo muy bien para que vosotros os lo creáis, teniendo en cuenta que tenéis que creeros, para mí lo más difícil de todo, que es que coja los dos libros, el libro de Charles Dickens y el otro libro, el libro de Woody Allen, y con eso pueda encontrar la solución. ¿Sabes? Es como bastante rebuscado. Está casi cogido con los pelos. Pues muchísimas gracias, y coincido con mis demás compañeros lectores. Es una novela que nos hizo enojar, que nos hizo sufrir, pero agradezco muchísimo la sutileza con la que lo hiciste. Nos dejas en el entendido de lo que está pasando sin ser tan explícito, sin ser morboso, y sobre todo gracias, porque son temáticas que nos ayudan para siempre estar con los ojos abiertos y estar viendo qué es lo que está pasando. Muchas gracias. Eso es lo que intento. Me preguntaban hace poco también qué es lo que más deseo cuando escribo, y es que no se olvide el lector del libro. Dentro de 3 años diga, pues, joder, perdón, esto lo comentó Félix García Hernán en su libro, y fíjate tú, oye, pues tal, para mí es lo más importante, ¿no? Creo que tenemos además esa obligación, porque si no, escribiríamos realismo fantástico o alguna otra cosa, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Alberto, veo que vas allí en el coche, pero adelante con tu pregunta. Sí, muchas gracias, aquí ya saben, trabajando, pero sin quererme perder esta reunión. Como ya dijeron, es un libro que desde el título cuesta trabajo, pero pues ya que lo empecé, ¿no? No lo puedo dejar. Y bueno, creo que la temática tristemente va más allá de los sacerdotes. Sabemos que muchos de los abusos vienen de familiares, de padres, de abuelos, de tíos, y el tema es interminable, ¿no? Félix, te lo agradezco. La verdad es que esa sutileza de la que han hablado hace que el libro sea muy digerible, pero que nos genera mucha conciencia, y bueno, yo tengo, gracias a Dios, ningún tema de abuso cercano, pero una vez acá en la Plaza de Garibaldi, la famosa Plaza de los Mariachis, me tocó ver, bueno, allá en la Ciudad de México, me tocó ver cómo una mamá estaba vendiendo a su chiquita de 7 años, ¿no? Y la subió a las piernas de un extranjero, un güero. Pues siempre les decimos gringos acá, ¿no? Y el tipo rápido le empezó a meter mano. Iba yo con mis compadres, y mi comadre dijo, vámonos de aquí, yo no tolero esto. Y pues tampoco te puedes meter, ¿no? Porque igual te genera ahí un problema mayor. Realmente no sé si tengo una pregunta sobre el libro, pero sí quiero comentar que pues el tema es muy delicado. Nos asombramos mucho, ¿no? Y como humanos tendemos a criticar
todo lo que hacen los sacerdotes, porque tienen un voto, porque tienen todo. Pero este tema es tan castigable para un sacerdote como para un abuelo, como para un hermano, como para quien lo cometa. Es terrible, ¿no? Es pecar contra la inocencia y contra pues, lo mejor que tiene la humanidad, que son los niños, sin duda. Quisiera nada más comentar, Félix, el tema de la fortaleza, ¿no? Una vez más, de los policías, ¿no? Porque sí los existen. Ahorita el comentario de mi compañera es cómo un policía puede ser tan bueno. Bueno, es que tenemos una mala experiencia con los policías en México, pero sabemos que hay organizaciones muy grandes dedicadas a esto, ¿no? Y el cariño que llegan a tener algunos policías, en este caso habla, ¿no? Que este cuate casi se queda en la quiebra, ¿no? Javier casi se queda en la quiebra por terminar, ¿no? Con esta pandilla de maleantes que están haciendo tanto daño ya a nivel internacional. Y creo que como ese hay muchos y ojalá que pues surjan más organizaciones que protejan a los niños y que premien, ¿no? A los policías buenos, que premien a los policías buenos, porque también son muy criticados y no todos son tan malos. Te agradezco por esta novela. Ya oigo que hay por ahí algunas novelas también muy recomendables, sin duda las tomaré y bueno, muchas gracias por esta fabulosa lectura. Bueno, pues Alberto, te lo agradezco muchísimo. Estás ahí en el coche, te estoy viendo y bueno, una alegría hablar contigo. Y si contribuyes un granito de arena simplemente para concienciar un poco y que ahora estemos un grupo de personas hablando de este problema y que sea un altavoz y lo vayamos comunicando y que se intente solucionar. Es muy difícil, porque el mal está intrínseco en la sociedad, ¿no? Pero hay que luchar contra ello. O sea, lo que no podemos hacer es bajar los brazos. Y sobre todo, lo más preciado que son los niños. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias y felicidades por una escritura tan bien hecha. Muchas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, aquí tenemos un mensaje de Blanca Barasuain. Creo que no lo quería decir ella de viva voz, pero dice: saludos a todos, especial a Félix García Hernán. Estoy en Calonge, un pequeño pueblo en España, gran pueblo, ya que es el primer pueblo de libros o book town en Cataluña. He leído 2 libros que han llegado a mis manos de Félix: Cava dos fosas, Pastores del Mal. La delicadeza con la que trata un tema tan escabroso solo puede ser porque es un gran escritor. Te felicito por ello. Ánimo a todos los que no lo han leído, animo a que todos los que no han leído que lo hagan. Hechos tan reales deberían sacarse a la luz siempre, y si es de la mano de un escritor como Félix García Hernán. Fantástico. Un abrazo desde Calonge, Poble de Libres. Blanca Barasuain. Sí, muchísimas gracias, Blanca. Encantado de saludarte. Calonge es un pueblo precioso del Ampurdán, que además espero ir muy pronto por allí, porque tengo una invitación que no puedo evitar. Siempre me siento muy a gusto en Cataluña. Muchas gracias, Blanca. Y también aquí Melissa tiene otra pregunta. Melissa, si quieres hacerla al aire, tu pregunta. Nada más me dio la duda con toda la plática de si el comisario Javier tiene algo de Félix García. Desde luego, Melissa, me has hecho ponerme colorado. Ya me gustaría a mí. ¿Qué es lo que tiene Javier Gallardo de mí? ¿O qué es lo que tengo yo de Javier Gallardo? ¿Qué es lo que nos unen? Nos gusta a los dos la ópera, nos gusta a los dos el cine, y sobre todo los dos somos unos críos en el fondo, que seguimos pensando en la inocencia y en la lucha por la verdad. Quizás es lo que más nos une a los dos. Por los demás, ya me gustaría a mí tener el instinto que tiene Javier Gallardo, su seguridad, su profesionalidad y todo eso, ¿no? En eso me da envidia. Pero yo creo que lo que nos une son precisamente estas cosas, ¿no? Que yo, a pesar de la edad, sigo teniendo la capacidad de asombro, que es lo que te hace seguir siendo un niño. El que todos los días por la noche, cuando te estás durmiendo, pensar qué es lo que te ha regalado el día
y al día siguiente empezar a vivirlo, como decía Steve Jobs, como si fuera el último de tu vida. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, Félix, pues creo que ya han quedado hechas todas las preguntas. Albert todavía tiene aquí un comentario final y bueno, pues ya estamos sobre la hora. Vamos a empezar a despedir. Albert. Pues yo, antes de cerrar y de terminar, pues bueno, les quiero pedir a los que tengan por ahí la portada de su libro, que la muestren, que la tengan en pantalla para que podamos tomarnos, como siempre, la foto del recuerdo con el escritor. En este caso no está con nosotros, pero bueno, desde España hasta México, pues bueno, aquí estaremos. Ahora sí que, a ver si regresa Marien y Juana, y si no, bueno, ahorita hacemos el primer intento mientras Y agradecerte, Félix, el que nos hayas acompañado. Bueno, ya viene Marien y viene Juana en lo que preparan su portada. El que nos hayas acompañado, ¿no? El que estés con nosotros aquí. Y bueno, ahora vamos aquí otra vez. Perdón. Ahí voy, otra vez. 1, 2 y 3. El único que estoy Listo. agradecido soy yo, porque además es que me lo he pasado fenomenal con vosotros, porque os conocéis la novela bastante mejor que yo. Ya me gustaría conocerla como la conocéis vosotros, y sobre todo porque, como comentaba antes, en estas charlas muchas veces encuentro aristas que yo no había visto en la novela, y aquí me ha pasado con una de un par de preguntas que me hayáis hecho, o sea, que era cierto, incluso me habéis puesto en un aprieto al principio con el tema de la criada, de cómo había encontrado antes de que apareciera el cadáver del niño y demás, y me he empezado a preocupar, digo, a ver si tengo ahí un agujero y no me he dado cuenta, hasta que luego ya lo he pensado y digo, no, estoy salvado porque era por esto y por esto, pero yo disfruto mucho con esto, y disfruto sobre todo con que lo que he escrito no quede en barbecho y que haya personas como vosotros que lo leáis y que os guste. Estoy muy contento además de lo de Cartagena, vamos a ver qué ocurre, porque son con 3 monstruos y eso es muy difícil, pero simplemente el haber llegado a Cartagena, que me haya permitido conoceros y estar con vosotros, ya es suficiente premio para mí. Sí, y es que aquí tenemos la particularidad de que nosotros dividimos el libro en 3 o 4 partes dependiendo del grosor de y cada semana vamos analizando esa meta. Entonces, a través de Facebook, que es donde comentamos, pues van saliendo todas las interrogantes y van saliendo como que esas dudas que nos van dejando y incongruencias que a lo mejor de repente nos llegan a aparecer, pero siempre que platicamos ya con el autor quedan bien definidas, ¿no? Y pues felicitarte por haber llegado ya tan lejos y bueno, ya cuando vengas a México, si es que llegas a venir pronto, pues acá serás bien recibido. Y seguro, pues, que además contactaré con vosotros para conoceros personalmente, porque no creo que tarde mucho venir. El día 12 sale Días sin Sol, estamos ilusionadísimos os voy a poner a ver si la podéis ver, aunque la veréis mal, la portada, que la veréis mal, porque la tengo como, me imagino que la estáis viendo mal, ¿no? Un poquito arriba, ahí está bien. Ahí. Ok. Me parece que la estoy viendo. Ya se apagó, pero sí se me alcanzó a ver. Días sin Sol es una historia de 3 personajes a los que la crisis mundial que hubo en los años 2010, 2012, la de Lehman Brothers, les sacude de tal forma que les hunde la vida. Y esas 3 personas se encuentran a través del chat de un periódico y deciden encontrarse personalmente para tomar cumplida venganza de los que le han llevado a la penuria y al desastre que tiene. Y hasta ahí puedo leer. Ok. Muy bien, pues muchas gracias, Félix. Nosotros siempre estamos en búsqueda de libros, de autores, y la verdad es que con el tuyo hemos quedado gratamente impresionados y como ya han dicho aquí varios de los compañeros, seguiremos leyéndote. Muchas gracias por lo que aportas. Muchas gracias a vosotros, de verdad, muy contento. Hasta la Buenas próxima. tardes a Gracias a todos. todos. Saludos.